Viaja mucho, estudia mucho y conoce cada parte del mundo. Ahí viene el viajero de hoy, John Horton. Joe y el mundo. Alemania, mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Hola viajeros, bienvenidos a otro episodio de Joe y el mundo. Soy José Antonio Ortiz y ahora os voy a hablar de Alemania, uno de los países más populares del continente. Detalladamente sobre este país os voy a contar un poco sobre su historia, su geografía, su cultura y también sobre un personaje histórico que tiene bastante talento. Así que no lo perdáis porque iba a Alemania. El origen de las tribus germánicas se produjo en la Edad de Bronce, en la frontera entre la actual Dinamarca y la actual Alemania. En el siglo I a.C., las tribus iniciaron su expansión al sur, este y oeste, entrando en contacto con Galia, el Báltico y los pueblos eslavos. Luego, durante el reinado de César Augusto, la zona germánica se mantuvo fuera del Imperio Romano, y las tribus de la zona se establecieron a lo largo del Rin y el Danubio, ocupando poco a poco la mayor parte de la moderna Alemania. A partir del siglo III, las tribus germánicas se dividieron en alamanes, frisones, sajones y turingios. Fue entonces cuando se iniciaron las grandes inmigraciones y las invasiones bárbaras. En 843, Carlomagno, rey de los francos y los lombardos, fundó el reconocido Imperio Carolingio. Durante la Edad Media, el imperio tuvo varias dinastías, la sajona, la sania y la de Hohenstaufen. En 1517, Martín Lutero escribió las 95 tesis, donde cuestionó la Iglesia Católica, provocando con ello la Reforma Protestante. Las rivalidades entre el protestantismo y el catolicismo condujo a la Guerra de los 30 Años, iniciada en 1618. Esto produjo una reducción de la población de los estados alemanes del 30%. En 740, la monarquía de Habsburgo de Austria y el reino de Prusia dominó la zona alemana, y en 1806 el Imperio Carolingio fue invadido y disuelto por las guerras napoleónicas. Luego Napoleón fue derrotado y en 1815 todos los estados alemanes fueron restablecidos. Estos estados fueron unificados en 1871 hasta formar el Imperio de Alemania, constituido por Alemania y sus colonias. En 1914, la Primera Guerra Mundial empezó tras el asesinato de Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona austrohúngara. La guerra trajo desventajas al territorio alemán, como la abdicación del emperador Francisco II y la derrota de las potencias centrales. Alemania firmó el Tratado de Versalles en 1919, dando fin a la guerra y calmando la situación entre naciones. Sin embargo, una doctrina pensó que es injusto que naciones como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos les traten mal. Esa doctrina es la de Alemania nazi. La doctrina empezaba a conquistar países cercanos como Polonia y Checoslovaquia, provocando la Segunda Guerra Mundial, y haciendo entonces que Italia fascista y Japón se unan al eje. El líder de Alemania nazi, Adolf Hitler, fue el responsable de la muerte de 6 millones de judíos, llevándolos a paredones y campos de concentración. La gran fuerza del bando de los aliados hizo que el eje perdiera la guerra en 1945. Desde entonces Alemania y Berlín pertenecían por partes a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Un año después, Alemania ya solo estaba dividida en dos, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. La separación duró hasta 1989, cuando el muro de Berlín fue abolido y Alemania se reunificó. Alemania es un país soberano centroeuropeo que cuenta con una superficie de 360.000 kilómetros cuadrados y una población de 80 millones de habitantes. Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Este país posee montañas de los Alpes suizos. La más alta, el Zugspitze, alcanza los 3.000 metros de altura. Además, el país tiene los ríos Rin, Elba, Meno y Danubio. Los alemanes se destacan por tener marcas de coche realmente aceptables. Algunas son BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche y Opel. En religión,
Las religiones mayoritarias de Alemania son el catolicismo y el protestantismo, ya que ocupan un 31% de la población cada religión. Un porcentaje similar de esa población no creen en ninguna religión. El 4% es musulmana y el 0,4% de otras creencias. En Alemania hay 4 ciudades que superan el millón de habitantes: Berlín, Hamburgo, Múnich y Colonia. El país también es famoso porque ahí nacieron bastantes prodigiosos de la historia. Hubo escritores como Goethe y Schiller, físicos como Planck y Heisenberg, inventores como Diesel y Lilienthal, compositores como Bach y Beethoven, y pintores como Julian y Durer. En la gastronomía alemana se destacan los embutidos, los espárragos blancos, los mejillones y la tarta de selva negra. Por último, en deporte, los alemanes son unos profesionales en el fútbol. Su selección está en el primer puesto de la FIFA en el mes de marzo de 2015 y han pasado los mundiales de 1954, 1974, 1990 y 2014. Además, el país es sede de 3 Juegos Olímpicos de verano: el de 1916 en Berlín, el de 1936 en Berlín nazi y el de 1972 en Múnich. Albert Einstein fue un físico alemán, pero también tenía 3 nacionalidades más a medida que viajaba en busca de futuro y oportunidades. Albert nació el 14 de marzo de 1879 en Múnich, un pueblo del Imperio Alemán. En la escuela primaria, Albert sacaba mejores notas en ciencias naturales, pero no tantas en las asignaturas relacionadas con los idiomas. También asistía a una clase de violín dirigida por su madre. Su época vital de instituto fue aún más dura, ya que los profesores exigían disciplina y mucha obediencia, así que las notas de Albert se volvieron menos gratificantes, y sus profesores dijeron que no llegará a nada en la vida. A los 16 años, Albert y su familia viajaron a Suiza para que él pueda completar el título de bachiller. 5 años más tarde, pasó de la ciudadanía alemana a la suiza para escapar de la disciplina de su país natal. Ya en 1903, Albert se casa con Mileva Maric, una serbia que también se aficiona a las ciencias teóricas. Un año más tarde, los dos tuvieron un hijo llamado Hans Albert, y Albert consiguió trabajo en una oficina de patentes. 2 años más tarde, Albert empezaba a desarrollar trabajos muy importantes sobre el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y sobre todo la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado. En 1910 nació Edward, el segundo hijo de Albert y Medea. Esta pareja se divorció 9 años después, y Einstein pronto se casó con la prima de Mileva, Elsa Löwenthal. En 1921, Albert recibe el Premio Nobel de Física por sus grandes estudios sobre el efecto fotoeléctrico. En 1923 visitó España, donde entabló relación con Ortega y Gasset y se hizo amigo de Ángel Pestaña, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajo. Tras el ascenso al poder del nazismo en 1933, Einstein fue obligado a abandonar Alemania para irse a Estados Unidos, de modo que 7 años más tarde agregó la nacionalidad americana con la suiza. La residencia estadounidense de Albert fue Princeton, una universidad privada de Nueva Jersey fundada en 1746. Allí Einstein podía seguir con sus trabajos y estudios físicos. El 16 de abril de 1955, Albert experimentó una hemorragia interna por ruptura de aneurisma y poco después murió en el hospital de la universidad. Resumiendo, Einstein fue un gran superdotado y sirvió de inspiración para muchos científicos y teóricos. Bueno, viajeros, la cantidad de cosas que nos ha explicado Alemania, sobre todo la vida y obra de Albert Einstein, que fue espectacular. Antes de irme os voy a dar un consejo si os vais algún día a Alemania. Procurad comprar siempre un souvenir relacionado con la madera, que esté hecha de ella, y especialmente un reloj de Cuco, que se trata de una gran especialidad para los alemanes. En fin, yo ya me voy. Adiós a todos y viajad mucho.